Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Hoy es día de descanso en el Campeonato del Mundo y quería aprovechar para traer alguna partida del Abierto de Menorca que se está disputando en estos días. Es la segunda edición, es un abierto muy fuerte. Hay jugadores como Pranav, que es un jugador muy jovencito, 16-17 años, de la India, quizás un escalón por debajo, pero también muy fuerte. Lo he traído en alguna ocasión contra una partida, recuerdo, en diciembre contra Pragnanandá, muy potente, y debajo, quizás un escalón debajo de los de Pragnanandá, Erigaisi, Kukes, pero no obstante, bueno, pues un jugadorazo. Y se enfrenta contra otro jovencito que es todavía maestro internacional, pero con un futuro también prometedor, ¿no? Yahli Sokolovsky. Otros jugadores que participan, el propio Guqués, Fedoseyev, está también Pepe Cuenca, Miguelito, Miguel Santos, y bueno, pues no tengo para este análisis así que lo voy a quitar los tiempos, pero bueno, pues es a ritmo clásico. Dejo como siempre en la descripción del vídeo información al respecto y recordar que en este abierto de Menorca hay premio a la belleza o premio a la brillantez, ¿no? A la partida más brillante o más bonita del torneo, y quizás esta podía ser una de ellas. El premio consiste en 1.500 euros, aunque no son en metálicos, sino que son con una semana con todos los gastos pagados en el hotel que están jugando el torneo, que es un hotelazo, ¿no? Os dejo en la descripción del vídeo la info para que podáis entrar a mirarlo. E4 ya en el tablero, a lo que se responde con E5, se entra una apertura española, defensa Morphy, alfil B5, se retira el alfil atacado y caballo F6, bueno, pues con ataque sobre este peón D4. Enroque en corto, se decide entrar en las variantes cerradas. Bueno, pues se puede capturar y ganar un peón, pero como vemos, pues quedaría una columna central abierta para las piezas blancas, por lo tanto todo esto es teoría. Ahora sí que la amenaza es quizás posible. D3 defendiendo y tras D6, C4 directamente. Quizás en este tipo de posiciones lo más jugado es C3 para permitir o dar espacio al alfil en caso de que pueda ser atacado en algún momento, y bueno, pues no teniendo que venir por un B5, por ejemplo, no teniendo que venir a B3, que es una diagonal interesante, sino también traerla a C2, y en algún momento también las blancas pueden buscar algún tipo de ruptura central una vez quizás se defienda este peón con un torre E1, evitar la clavada con alfil G4, etc. Bueno, se opta por este movimiento en el que hay bastante control sobre la casilla de 5. También es verdad que se dejan, bueno, pues algo más fuerte para las negras, para algún caballo en algún momento, pues esta casilla también central en D4, alfil G4 precisamente clavando, caballo B D2 continuando con el desarrollo, y ya alguna maniobra trayendo este caballo también al flanco de dama. H3 ataca al alfil, este mantiene la clavada, y tras caballo B3 se juega caballo A7. El caballo se retira para poder lanzar en condiciones, bueno, pues los peones en el flanco de dama. Este alfil ha quedado sin movimientos. Caballo A5 atacando en B7, B5, y tras el cambio de peones, bueno, pues el peón está sostenido por el caballo en A7, está atacado el alfil, se retira B3 y C6, quedando el peón, bueno, pues defendido y atacado por los caballos. Lo comento también porque son caballos que van a quedar ahí un poco estancados a lo largo de toda la partida. Tras estas jugadas alfil D2 desarrollando, quizás es un gran movimiento, ya que al jugar C6 pues estaba atacado el caballo, y caballo C5 con ataque sobre el alfil, ¿no? Y también sobre este peón. Alfil C2 retirándose, caballo E6 también pues maniobrando, controlando casillas centrales que en algún momento podría saltar, y G4 quitando fuerza al alfil, bueno, pues debilitando un poquito el flanco de rey, pero también, bueno, pues ganando un poquito de espacio, ¿no? Alfil G6, rey G2 para pasar la torre vía H1, las negras quieren abrir también la posición con este movimiento, y de momento tras torre H1 pues queda esta tensión de peones en el flanco de rey, ¿no? Dama D7, rayos X sobre esta casilla que podría quedar debilitada si vienen cambios, y de momento pues las piezas blancas juegan B4 y alfil F6. También posible esta captura, aunque viene un poquito más adelante. Alfil F6, torre C1. Bueno, pues con rayos X sobre este punto de C6, ahora sí H por G4, H por G4, y aquí, bueno, pues enroque en largo es posible. También este movimiento que juega Sokolovsky, todo muy igualado, y rey G3,
Bueno, pues llevando el rey a esta posición, ya que en algún momento, bueno, quizás el salto del caballo a F4 podría venir con jaque y, bueno, pues ahí está, parece que es seguro, ¿no? Tras estos movimientos la partida continúa con D5, parece que era un poquito mejor quizás una ruptura con C5, traer una de las torres al centro, como la torre de A, jugar caballo F4 que viene un poquito más adelante. Las piezas negras optan por esta ruptura central con D5 y tras dama E2, dama C7. Bueno, pues defendiendo esta casilla de F4 con la dama tras llevar el caballo y en caso de que haya cambios como pasa en la partida, pues capturar con el peón y así no perder el peón, ¿no? Aunque el rey estaría en F4, en el centro del tablero. De momento, tras estas jugadas se juega alfil B3, interesante, como comentaba antes, caballo B3 para saltar en algún momento a C5 mejorando un poquito la posición del caballo. Han quedado ahí un poquito paralizados los caballos, aunque es verdad que el caballo blanco pues está un poco más activo en esa posición pues de ataque o de semiataque, alfil B3. Y el tema es que tras estas jugadas, ahora sí caballo F4. Viene con ataque sobre la dama, esta se podría retirar a E3, se deciden cambios en esta posición y tras peón por, bueno, pues la dama cumple su función, el rey se retira a G2 y tras D por E4, abriendo el centro y con cierto ataque las piezas negras, peón por recapturando. Tras estas jugadas dama D7 viene con ataque sobre el peón de G4, caballo H2 defendiéndolo y tras alfil E5 buscando algún tipo de descubierta, así como vemos alfil y torre tocarían dos veces el punto de H2 con este jaque, se juega F3, bueno, pues también reforzando y sosteniendo pues dichos peones y frenando el peón de F4, ¿no? La partida tras estos movimientos continúa con dama D4, realmente, bueno, pues ataca este peón, aunque también vamos a ver que va a ser difícil capturarlo. La idea es de meter la dama en E3 y las piezas blancas, como vamos a ver, pues no pueden cambiar material en esa posición. Torre H de 1 viene con ataque sobre la dama y dama E3, ¿no? Si aquí se va por este peón, en el que realmente se gana un peón y se ataca al caballo, el problema está en que tras dama F2 hay una amenaza importante para las piezas blancas, en el que, bueno, pues un movimiento como rey E8 o rey F8 retirando el rey sería interesante, ¿no? Por ver la amenaza de hacer un movimiento malo por parte de las negras, que es alfil F6, pues tienes este sacrificio de dama y posteriormente recuperas más la dama más material, ¿no? Con este jaque tocas al rey, a la torre y, bueno, pues las piezas blancas estarían ganando. Todo esto no ocurre, se juega dama E3 retirándose el ataque de la torre, se enfrentan las damas y aquí es donde digo que, bueno, pues la partida continúa por parte de Pranav retirando la dama C2 y entrando en algún momento con ataque sobre la casilla de C5. El cambio bueno, pues favorecería a las piezas negras, hay doble ataque sobre esta pieza y tras jugar torre H1, bueno, pues parece que las piezas blancas quedan muy pasivas, ¿no? Torre H4 quizás para doblarse y bueno, pues parece que es muy beneficioso para las negras, muy dominantes. Se juega dama C2, retirándose y alfil por E4 con una idea muy interesante, aunque no funciona del todo y Pranav encuentra la solución. El tema es que, por otro lado, podríamos ver que este sacrificio de pieza no funciona directamente, aunque con alfil por E4 sí, ¿no? Tras rey por H2 se trae la segunda torre a la columna H y todo está bastante bien defendido y controlado prácticamente por parte del rey blanco, ¿no? Con el apoyo de sus piezas. Bueno, pues el movimiento que es alfil por E4 con ataque sobre la dama, bueno, pues realmente, como decimos, las piezas blancas tienen que encontrar la única jugada para mantener cierta ventaja y no es la captura de esta pieza, ¿no? En caso de, bueno, pues aceptar el sacrificio y capturar con la dama, ahora sí que este sacrificio funciona, ¿no? Por parte de las piezas negras. Si el rey se retira, que tiene solo una como única casilla, la casilla de F1, pues hay mate con la dama en F2 y tras rey por H2 existe dama F2 jaque, rey H1 y las negras ganarían rápidamente. Esto si se captura con la dama y si se hace con el peón 3/4 de lo mismo, ya que existe la misma idea. Se entrega de momento la calidad y tras las capturas dama G3 jaque y tras rey H1, bueno, pues torre H8, dama H2 y mate, por ejemplo, con la dama en H2.
Por lo tanto, la idea es fantástica, se ataca la dama, no funciona del todo, ya que hay una única jugada que bueno, pues mantiene una ligera ventaja sobre las piezas blancas, o prácticamente hay igualdad, y el movimiento es dama c5. Viene con jaque y ahora es única rey f6. Ya que la dama está atacando al alfil, podríamos pensar en esta captura, pero el tema es que tras cambiar material, la torre blanca ataca al alfil, y por otro lado hay que recordar que el segundo alfil también está atacado por parte de las blancas. Por lo tanto, si se juega o se retira el alfil, por ejemplo f6, claro, las negras han perdido material y ya no tienen tanta fuerza de ataque, ya que por ejemplo pues no cuentan con las damas y estarían perdidas, ¿no? Por lo tanto, rey f6 sosteniendo este alfil es el único movimiento. El alfil negro sigue atacado y continúa la partida con G5, ¿no? Con este jaque. Quería mostrar esta posibilidad por parte de las blancas, pero no pueden por esa combinación que hemos visto anteriormente. G5 viene con jaque y aquí nuevamente no se puede llevar el rey a estas dos casillas. En esta tiene bastante lógica defendiendo al alfil, ya que queda indefenso, pero la única casilla que funciona es la casilla de G6, que es la que juega Sokolovsky. En caso de capturar al peón, pues rápidamente las blancas están ganando la partida, ¿no? Capturando más material, y en caso de llevar el rey a esta posición, el alfil queda defendido, pero tienes este sacrificio de dama por e5, rey por e5, caballo g4 con jaque atacando también a la dama, y tras estos cambios, bueno, pues las piezas blancas mantendrían o tendrían pieza de más. Por lo que, bueno, pues la partida se ha complicado bastante con muchos temas tácticos. Se juega rey g6 y ahora tras estos movimientos dama por e3. El tema es que si las piezas blancas en esta posición, bueno, pues capturan esta pieza, el problema es que nuevamente vendría esta idea por parte de las negras con este jaque, ¿no? Rey por h2, dama f2 jaque, y tras rey h3 o rey h1, si rey h1 pues tienes alfil por f3 mate, y en caso de jugar rey h3, dama g3 sería mate. Y bueno, pues la captura tampoco funciona. Por lo tanto, ahora sí Pranav decide cambiar damas, dama por e3, y aquí viene el error por parte de las piezas negras que habían jugado muy bien Sokolovsky, pero al final, bueno, pues también he de decir que aunque no sale el tiempo, pues los tiempos estaban bastante justitos para él, sobre todo jugando con menos de un minuto, y el tema es que captura directamente en esta posición, bastante difícil, y aquí este sacrificio que hemos visto en un par de ocasiones funcionaba a la perfección. Tras torre por h2 jaque, entregando material o la calidad, bueno, pues existe este movimiento o esta captura por parte de las blancas, y ahora capturando, recuperando la dama, el tema es que viene un jaque a la descubierta, rey g2 retirándose y alfil f5 salvando este alfil atacado. No sucede este movimiento, se captura directamente a la dama, es un error. Por otro lado, bueno, pues tiene su sentido, ya que existe este doble en la posición. Las negras cuentan con un peón pasado muy peligroso, aunque difícil quizás de convertir, pero Pranav sigue jugando a un gran nivel, juega caballo g4, ataca al alfil, y además el caballo junto con el rey defienden esta casilla de h2. Alfil f4 de momento retirándose, F por E4 ganando pieza. Tampoco la barrita se dispara a 3 puntos sobre ventaja por parte de las piezas blancas. Quizás, bueno, pues quitando este caballo y bueno, la torre que tiene que activarse, pues hay cierta compensación. Y el tema es que aquí viene otra jugada que bueno, pues no es la más correcta. Rey por G5, quizás E2 directamente, pues era muy interesante, y a torre E1 se cambia material. Y tras rey por G5, ahora sí, rey G3 defendiendo al caballo, y torre de 8, bueno, pues activando esa torre que estaba ahí paralizada, ¿no? Bueno, difícil todo, bastante de jugar, sobre todo esta última parte para el jugador de negras. Lo que hace es capturar directamente, tiene su lógica, ya que ataca al caballo, pero aquí hay una única jugada y una combinación tremenda por parte de las piezas blancas que aprovecha Pranav, que es para mí por lo menos dificilísima, ¿no? Y el movimiento ganador, siendo único, como digo, es el siguiente, y es torre G1, entregando el caballo y bueno, pues llevando la torre a esta posición, ¿no? El tema, o por ver rápidamente, es que si decidimos defender con el rey, el caballo queda defendido, el rey no puede capturar,
pero la torre se infiltra en h3, dando este jaque el rey se tiene que retirar y ahora incluso no hay que capturar directamente, sino jugar f5, ya que las piezas blancas no tienen o no cuentan con movimientos del caballo y además este alfil recuperando pues cierto material estarían con una posición pues ganadora o al menos con bastante ventaja. Por lo tanto, siendo dificilísimo, veremos a continuación que, bueno, por qué se juega este movimiento, torre G1, ya que además, como vemos, libera la casilla de DD1. Tras estas jugadas rey por G4, parece que nuevamente traer la torre a D8 era un poquito mejor, prácticamente jugando con el tiempo, casi sin tiempo, el jugador de negras. Se hace este movimiento rey por G4 y alfil de 1 jaque trayendo una nueva pieza en la posición. Se juega rey H4. Se juega, E2 entregando algo de material, alfil por E2 y ahora rey H4, ¿no? En caso de jugar rey G5 tienes este movimiento, rey F3 con descubierta, viene con jaque y bueno, pues estás perdiendo esta pieza que bueno, pues nuevamente las negras estarían con pieza de menos. Volvemos a la partida, se hace rey H4 y Pranav, bueno, pues esta combinación tremenda de torre G1 la remata de esta manera siendo torre C5. Fantástico movimiento en esta posición. Sokolovsky decide abandonar tras 40 movimientos y el tema es que el rey negro, bueno, pues no tiene movimientos, ¿no? Si colocas el alfil, pues te está cayendo la pieza y la gran amenaza de las piezas blancas es jugar torre H1 mate. F5 no funciona, G5 tampoco, ya que bueno, pues vendría sin tiempo, torre H1 vendría con jaque y tras alfil H2, torre por H2 sería mate. Tremenda combinación, veremos si gana ese premio a la belleza y por mi parte nada más respecto, o de momento respecto a este torneo, un saludo y hablamos. Chao.